No es ningún secreto que Rusia está desesperada por capturar la ciudad ucraniana de Pokrovsk en la región de Donetsk. Lleva más de un año intentando controlar este lugar con ataques continuos, usando todos los trucos para romper las defensas de Ucrania y lograr cierto control. Sus fuerzas han sido derrotadas repetidamente, y la última podría ser la mayor hasta ahora para Vladimir Putin y su máquina de guerra, porque esta vez Ucrania no solo repelió los ataques rusos, en cambio, eliminó literalmente a miles de soldados enemigos, así como a una gran cantidad de tanques y equipo, dejando a los comandantes del Kremlin rascándose la cabeza y preguntándose, ¿a dónde demonios van a partir de aquí? No se suponía que las cosas salieran así. Se suponía que esta vez sería distinto, pues Pokrovsk era uno de los principales objetivos de Rusia en su ofensiva de verano. Cansado de retrasos, el Kremlin decidió hace meses lanzar todos sus recursos contra la ciudad. Es evidente por qué. Pokrovsk es un centro industrial, logístico y de transporte importante. Se encuentra en una ubicación altamente estratégica, tiene varias autopistas grandes que rodean la ciudad y se extienden en todas las direcciones a través de Ucrania, y cuenta con una importante línea de ferrocarril que la atraviesa. Esta ciudad es obviamente invaluable para cualquiera de los bandos que la controle. Se le apoda la Puerta de Donetsk, y numerosas líneas de suministro ucranianas abastecen la ciudad desde el interior del país. Muchos de esos suministros también pasan por Pokrovsk en su camino hacia otros lugares importantes a lo largo de las líneas del frente, proporcionando a los soldados ucranianos comida, agua, municiones, combustible y refuerzos. Para Ucrania, Pokrovsk es un ancla, una base estable y sólida desde la cual operar. Para Rusia, representa un camino hacia adelante, más adentro de Donetsk y más cerca de Kiev y otras ciudades y pueblos ucranianos importantes. Por eso ambas partes han peleado intensamente por este lugar. Por eso, en junio, Rusia reunió una fuerza enorme de unos 110.000 soldados en el sector de Pokrovsk. Desde entonces, Pokrovsk fue el punto más caliente del frente. Y con la mano de obra ucraniana disminuyendo lenta pero seguramente, muchos analistas esperaban que la ciudad finalmente cayera en manos de los rusos. En teoría, eso es lo que seguramente debería haber pasado. Pero en teoría, Rusia debería haber ganado esta guerra hace mucho tiempo, aunque tenía mucha más fuerza, tecnología militar avanzada y mayores reservas de armas, aunque su rival al iniciar la invasión. En esta guerra, las cosas rara vez resultan como se espera teóricamente. Ucrania desafía las probabilidades y asombra al mundo, mientras Rusia sigue tambaleando y fracasando, cuando las cosas se ponen difíciles. Y eso es exactamente lo que pasó aquí. Rusia reunió una fuerza que pensó que sería lo suficientemente grande y fuerte para resistir. Pokrovsk contaba con decenas de miles de hombres listos para atacar a muchos menos defensores ucranianos. Y la ofensiva de verano tenía un calendario estricto. Primero, las fuerzas rusas capturarían Pokrovsk. Desde ahí, los generales planeaban avanzar hacia el noreste para flanquear el famoso cinturón de fortalezas, donde varios bastiones ucranianos adicionales todavía están bajo el control de Kiev, como Sloviansk y Kostiantinuca. Los comandantes del Kremlin prometieron una ejecución implacable y resultados rápidos, pero nada salió como esperaban. En cambio, el ejército ruso no ha logrado ninguno de sus principales objetivos estratégicos durante la ofensiva de verano. En Pokrovsk y alrededores, a pesar de intentar todo lo que se les ocurrió, incluyendo enviar soldados a la ciudad disfrazados de civiles, lanzar asaltos repetidos con pequeños escuadrones móviles e incluso usar artillería y otras armas para bombardear la zona. Todo lo que los comandantes del Kremlin han logrado capturar son unos cuantos campos de cultivo olvidados, asentamientos aislados llenos de escombros y ruinas, y líneas de árboles desoladas. Pokrovsk sigue estando en manos de Ucrania. Los guardianes de la ciudad siguen haciendo un trabajo increíble al mantener su posición, incluso ante grandes adversidades. La ofensiva de verano de Moscú fracasó espectacularmente en esta dirección por varias razones. El primer y quizás el mayor problema fue la falta de blindaje. Esta fue la primera vez en lo que va de la guerra que se vio a Moscú lanzar una gran ofensiva de verano. Con casi ninguna reserva de tanques, aún se veían algunos tanques aquí y allá, a menudo con añadidos de blindaje ridículos como rollos de alambre de púas y pinchos improvisados, para poder resistir los ataques de drones kamikaze. Pero en general, las fuerzas rusas tuvieron que arreglárselas con vehículos mucho más simples y mucho menos resistentes, incluyendo motocicletas, jeeps e incluso carritos de golf. La razón de esto es simple. Aunque Rusia comenzó la guerra con una de las mayores reservas de tanques del mundo, las cifras bajaron rápido cuando los ucranianos usaron minas, drones y misiles para destruirlos. Con el avance de la guerra y la irresponsabilidad creciente de los comandantes rusos con su blindaje,
La cantidad de vehículos dañados y destruidos se volvió inmanejable. El Kremlin tomó medidas desesperadas. Primero, sacó reliquias oxidadas de tanques soviéticos de las instalaciones de almacenamiento, pero pronto se dieron cuenta de que los tanques de décadas de antigüedad, diseñados para un posible conflicto de la Guerra Fría, no eran de mucha utilidad en una guerra del siglo XXI contra un oponente altamente innovador y adaptable. Así que, poco después de eso, Rusia decidió simplemente dejar de usar tanques por completo en la mayoría de las zonas a lo largo de las líneas del frente, incluso en Pokros. No lograba mantenerlos intactos el tiempo suficiente para dañar realmente a su enemigo. Sin blindados, las tropas terrestres son mucho más débiles, incluso en grandes números. Así que, a pesar de reunir una fuerza de tamaño intimidante en Pokras, Rusia apenas dañó las líneas ucranianas, pues sus soldados y vehículos civiles fueron eliminados varias veces por operadores de drones ucranianos. Frecuentemente, los drones volaban hasta 25 kilómetros detrás de las líneas enemigas. Escaneaban la zona buscando señales de vida antes de eliminar cualquier objetivo encontrado. Por esto, la mayoría de las fuerzas rusas fueron destruidas antes de acercarse a Pokros. Los que se quedaron atrás tenían pocos medios para defenderse de los enjambres de drones que zumbaban sobre sus cabezas. La segunda razón principal por la que la ofensiva rusa en Pokros no ha tenido éxito es que Ucrania también realizó este verano ataques precisos en profundidad contra objetivos rusos valiosos y activos clave. Con la ayuda de armas como drones de largo alcance, sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, High Mobility Artillery Rocket System y misiles, los soldados ucranianos atacaron a Rusia donde más le dolía, destruyendo infraestructura clave y suministros esenciales para la maquinaria de guerra del Kremlin, como depósitos, convoyes de combustible y puestos de mando. El impacto de estos ataques se acumula, y cada vez que Ucrania hace explotar un depósito de municiones o un camión de combustible, retrasa y altera los planes de Rusia. Los comandantes del Kremlin deben volver a planear repentinamente. Deben idear nuevas estrategias, horarios y soluciones para los numerosos problemas que Ucrania les presenta. Este es un elemento crucial en toda la estrategia de Ucrania en la guerra. Frecuentemente, las fuerzas de Kiev identifican los recursos e infraestructura más importantes para Rusia. Ellos esperan, planean y atacan en el momento justo, eligiendo precisión, inteligencia y cuidado. Un contraste directo con las acciones imprudentes, derrochadoras e insostenibles de sus oponentes. Como resultado, Rusia ha perdido una cantidad incalculable de recursos solo en este año, todos destruidos por los drones, misiles y cohetes de Ucrania. Han perdido municiones que podrían haber sido enviadas a los soldados que avanzan en vehículos Pokras y blindados que podrían haberse utilizado para superar las defensas de la ciudad, artillería, proyectiles y otras armas que podrían haber debilitado las líneas de control ucranianas y otros suministros que podrían haber resultado invaluables en la lucha en curso por esta ciudad industrial tan importante. Esto nos lleva a la tercera razón por la que los soldados rusos aún no han izado su bandera en Pokras. Las tácticas opuestas de ambos ejércitos son de lo más fascinante de la guerra hasta ahora. Como mencioné, Ucrania es sinónimo de planificación estratégica y uso eficiente de recursos. Desde el inicio de la invasión, Kiev ha entendido su lugar y posición en la guerra. Sabía desde el primer día que tenía una fuerza mucho menor, menos recursos y pocas posibilidades de victoria en cualquier tipo de enfrentamiento directo con su oponente. Ucrania se dio cuenta rápidamente de que si quería ganar esta guerra, o al menos sobrevivir el tiempo suficiente para que se lograra algún tipo de alto el fuego o acuerdo de paz, tenía que ser inteligente. Tenía que usar las pocas ventajas que tenía, apoyándose en sus muchos aliados en el mundo occidental para recibir apoyo y usando la ventaja de jugar en casa. No podía comprometer la misma cantidad de tropas y recursos que Rusia, así que no podía pelear por cada milla cuadrada de terreno en la línea del frente. Debía elegir sus batallas, identificar los lugares clave y hacer lo necesario para defenderlos. Evidentemente, no pasó mucho tiempo para que las fuerzas ucranianas se dieran cuenta de que Pokros era uno de los lugares más valiosos que necesitaban mantener bajo control. Los asentamientos cercanos y los pueblos y aldeas más pequeños de la zona no importaban necesariamente tanto, siempre y cuando Pokros permaneciera bajo el control de Kiev. Así que, en lugar de dispersarse demasiado e intentar mantener cada pedazo de tierra, Ucrania permitió efectivamente que Rusia tomara algunas de las porciones de tierra menos significativas aquí y allá. Mientras consolidaba a sus defensores en Pokros, estarían listos para mantener su posición cuando fuera necesario. Por otro lado, está Rusia, que ha seguido un plan táctico completamente diferente desde que comenzó la guerra.
confiando en el tamaño masivo de su ejército, la cantidad aparentemente interminable de nuevos reclutas que puede convocar cada mes y las enormes reservas de tanques, blindados y municiones con las que comenzó la invasión. Rusia ha usado fuerza bruta en toda la guerra. Ha intentado constantemente superar a su oposición en todo el frente, enviando grandes cantidades de hombres y armas, incluso contra pequeños asentamientos y territorios reducidos. Se ha negado a aceptar menos que la conquista total de los territorios ucranianos, sin importar el costo. Sobre costos, los comandantes del Kremlin han sido vergonzosamente derrochadores, especialmente con sus soldados. Frecuentemente, los responsables han tratado a las tropas como carne de cañón, enviando a muchos a la muerte, sabiendo que serán reemplazados en 1 o 2 semanas. Por eso, Rusia ha sufrido enormes pérdidas, con cifras impactantes de soldados muertos o heridos, a cambio de mínimas ganancias territoriales. Personas han muerto o quedaron con heridas de por vida, solo por un terreno o un campo lleno de cráteres. Y un informe analítico reciente en The Economist sugirió que Rusia podría tener entre 984.000 y 1.438.000 bajas en total, con hasta 480.000 soldados muertos. Ucrania ha sufrido pérdidas trágicas, pero su número estimado de bajas es mucho menor que el de los rusos. El informe de The Economist señaló que, en el extremo inferior de la estimación, Ucrania ha sufrido alrededor de 77.000 muertes con otros 77.800 desaparecidos en combate. Aunque la cifra real sea más alta, las mejores estimaciones indican que hay unas 5 muertes de soldados rusos por cada baja ucraniana. Esa estadística es quizá el ejemplo más claro de los distintos enfoques tácticos de ambos bandos. Los rusos, con sus planes derrochadores y su total desprecio por la vida humana, han permitido que cantidades asombrosas de sus propios soldados mueran, con Vladimir Putin justificando cada muerte. A inicios de este año, afirmó que todas tenían una causa. Estas son las personas que crearon las condiciones para que los que ahora están en las filas puedan avanzar. En este sentido, no tenemos ni una sola pérdida. Eso fue en vano. Los ucranianos, por su parte, no pueden salvar a todos, pero ciertamente no han sido tan imprudentes ni negligentes con su gente y sus recursos como los rusos. Los comandantes de Kiev han intentado minimizar las bajas siempre que pueden. Han ordenado retiradas tácticas cuando es necesario para proteger a las tropas y planean cada movimiento con cuidado. Al menos en el sector de Pokrovsk, ha sido la estrategia ucraniana la que ha salido victoriosa una y otra vez. Incluso cuando Rusia logró hacer un pequeño avance durante la última parte del verano, con las fuerzas del Kremlin avanzando hacia la ciudad de Dobropilia, todo terminó en desastre una vez más. Entonces parecía que Rusia finalmente tendría la ventaja. Estallaron intensos enfrentamientos en varios puntos a lo largo de la línea del frente, y las tropas rusas parecían estar avanzando alrededor de Pokrovsk. En ese momento, algunas agencias de noticias predecían que las líneas de suministro vitales de Ucrania hacia la ciudad estaban a punto de ser cortadas, y que solo era cuestión de tiempo antes de que las fuerzas del Kremlin entraran para rematar. Después de todo, Rusia no solo tenía la ventaja en cuanto a personal, sino que también parecía tener ahora una ventaja estratégica en términos de control territorial. Todo esto sucedió en un momento crítico de la guerra también, días antes de la esperada reunión en Alaska entre Putin y el presidente Donald Trump. Parecía que Putin había ordenado un gran avance sobre Pokrovsk con la esperanza de capturar la ciudad y mostrarle a Trump que Rusia ascendía y se encaminaba a la victoria. Desafortunadamente, todo el plan se vino abajo. La gran ofensiva de Dobropilia de Rusia colapsó apenas comenzada. Ucrania pronto anunció que había recuperado muchas de las pequeñas aldeas que Rusia había tomado previamente en la zona. Grupos de tropas rusas quedaron aislados de suministros y refuerzos antes de ser aniquilados o capturados por sus oponentes. Antes de que terminara agosto, los avances de Rusia en la región fueron revertidos y sus tropas fueron nuevamente obligadas a retroceder. En septiembre, Putin se desesperó más al salir informes de que Rusia alcanzaba nuevas crueldades. Según un artículo en el Telegraph, Rusia comenzó a enviar unidades formadas por soldados con enfermedades crónicas como virus de la inmunodeficiencia humana y hepatitis a la batalla cerca de Pokrovsk. Estos soldados llevaban brazaletes especiales para distinguirlos de sus compañeros sanos. El excoronel británico y experto en armas químicas, Jamista Breton Gordon, lo declaró así. Esto mostró la desesperación de Putin por tomar la ciudad de inmediato. No hay límites. Putin está decidido a continuar luchando así. Él siempre ha pensado que si resiste más que Ucrania y sus aliados, ganará al final. Lanzar gente a la picadora de carne es parte de esa estrategia, y Pokrovsk es la picadora de carne. El experto resumió la difícil situación del ejército del Kremlin,
que actualmente está desangrándose. No solo sangre, también capacidad. La mala salud, planificación y preparación resultan tan mortales como cualquier arma occidental, y no parece que las perspectivas de Rusia vayan a mejorar en el corto plazo. Se informa que las tropas ucranianas realizan una operación de limpieza en el sector de Dobropilia, enfocándose en el área de Volodymyrivka. Ahí, Rusia tomó recientemente la decisión de desplegar algunos elementos de su blindaje restante, lanzando una serie de asaltos mecanizados hacia las líneas defensivas de Ucrania. De nuevo, los asaltos fallaron y la zona se volvió un gran cementerio con cuerpos de soldados rusos y restos humeantes de vehículos destruidos. Las unidades de infantería ucranianas están al acecho en esta parte de Donetsk, apoyadas hábilmente por drones de reconocimiento y vista en primera persona en el aire, escaneando el terreno en busca de cualquier señal de vida restante, rastreando a los pocos soldados rusos en la zona, algunos escondidos en arbustos y sótanos, otros huyendo a pie. Desafortunadamente, muchos rusos que aún pueden caminar o correr van en la dirección equivocada. Se ha visto a grupos dirigiéndose no hacia el este, hacia sus propios puestos de suministro y posiciones defensivas, sino hacia el oeste, adentrándose más en la región. En sitios como Nikonorivka, más tropas rusas han sido rodeadas y aisladas, esperando ser eliminadas por la infantería ucraniana. Las fuerzas rusas en esta zona actúan en pánico irracional, huyendo de un peligro a otro. Con poca munición, comida y suministros, sin rutas de escape ni esperanza de sobrevivir, están atrapados como ratas en un laberinto, sin salida y sin espacio. Mientras tanto, las unidades ucranianas continúan abordando la situación con calma y control, rastreando cuidadosamente a sus enemigos, localizándolos y destruyéndolos con precisión y determinación. El Estado Mayor ucraniano informó recientemente que sus fuerzas están avanzando de manera constante día a día, recuperando varias millas cuadradas en la zona y consolidando el control, no solo sobre Volodymyrivka, sino también sobre Mayag. El comandante en jefe de Ucrania, Oleksandr Sersky, visitó recientemente el frente y confirmó que siguen los esfuerzos de contrasabotaje y limpieza para eliminar grupos rusos de reconocimiento y unidades aisladas en la zona. Sersky agregó que las fuerzas ucranianas permanecerán activas en la zona, continuando con una contraofensiva en Dobropilia para hacer retroceder a los rusos hasta de donde vinieron. Pero son las cifras las que muestran el panorama más condenatorio del rotundo fracaso de Rusia en el sector de Pokros. Según informes recientes, desde el 21 de agosto, Ucrania ha neutralizado a casi 14.000 soldados rusos en total. Eso incluye más de 8.400 muertos, más de 5.400 heridos y aproximadamente 124 capturados. Mientras continúan los esfuerzos de consolidación en la región y los drones ucranianos buscan rezagados y vehículos de suministro, es probable que esas cifras sigan aumentando. Los comandantes rusos creían que tomarían Pokros al inicio del verano, y Putin predijo que todo Donbass sería ruso antes del invierno. Ahora, sin embargo, mientras el verano se convierte en un recuerdo lejano y las lluvias de otoño caen sobre los campos de batalla de Donetsk, Rusia sigue estando en la misma situación que antes. Su campaña en Donbass sigue estancada, con los drones y la artillería ucranianos controlando completamente Pokros y los soldados rusos que quedan simplemente luchando por sobrevivir. Ahora, conoce más sobre la humillante forma en que terminó la ofensiva de verano de Rusia en este video, que explora cómo y por qué el Kremlin volvió a fracasar en lograr sus objetivos. O bien, mira este video para ver en detalle cómo Rusia está empezando a desmoronarse desde dentro. Las rebeliones, movimientos separatistas y guerra de guerrillas amenazan con dividir el país. Y por último, asegúrate de suscribirte a nuestro canal también, para que puedas seguir disfrutando de análisis en video informativos y actualizados sobre todas las últimas noticias de la guerra entre Rusia y Ucrania y otros conflictos en todo el mundo.